buenas tardes con todos y con todas. Agradecerles su presencia en en la presentación de este quinto número de la revista Metanoia. Mi nombre es Víctor Casallo, soy el director de la Escuela Profesional de Filosofía de la Ruiz de Montoya, que se encarga de apoyar este esfuerzo promovido por docentes, egresados, egresadas y estudiantes de nuestra universidad. Yo, en nombre de nuestra universidad y de la Red Auzjal de Universidades Jesuitas, algunos de cuyos miembros han participado en este quinto número, solamente quisiera darle el paso a los organizadores de este quinto número y organizadores de esta presentación, mostrándoles, expresándoles públicamente nuestro agradecimiento en este momento a Jean Christian Egoavi, licenciado, egresado de nuestra Escuela de Filosofía, y a Lucía San Miguel, asistente de edición de este quinto número de la revista. Sin el trabajo de él, sin el trabajo de ella, este proyecto no sería posible. Es un proyecto que no es solo de la escuela, sino es un proyecto de una comunidad filosófica y de una red de filosofía que quiere aportar a la vida de nuestro país y nuestro continente. Muchas gracias a él, a ella, y muchas gracias a cada uno y cada una de ustedes. Bienvenidos entonces, y les dejo con Lucía San Miguel. Gracias. Buenas tardes con todos y todas. Le damos la bienvenida a todos los presentes, a nuestros invitados el día de hoy, a los asistentes del Zoom y a la gente que nos está sintonizando en el Facebook Live. En esta edición celebramos la publicación del quinto número de la revista Metanoia, cuya particularidad se debe a la gran convocatoria que hemos recibido el año pasado, 2020, donde hemos aceptado diversos artículos para su publicación procedentes de diversos autores y autoras de distintas nacionalidades, peruanos, colombianos. También tenemos un compañero salvadoreño, una compañera mexicana y también un autor argentino. Entonces, a continuación le cedemos la palabra a Christian Eguavi, es el director de la revista Metanoia, quien nos dará algunas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Lucía, por este pase. Bueno, creo que voy a hacer eco a lo que afirmaba hace segundos Víctor, que en realidad es un esfuerzo, el esfuerzo Metanoia de la revista Metanoia, es un esfuerzo mancomunado, ¿no? Es un esfuerzo de la escuela, de filosofía, pero también hay que agradecer a personas bastante puntuales por este trabajo. En primer lugar, los escritos, porque de nada sirve hacer una convocatoria y no recibir productos, ¿no? Mi agradecimiento a todos ustedes, a los que enviaron, y quizá también pensando en el futuro, a los que van a enviar también en unos meses sus trabajos, porque ya hay algunos que conozco y me comentaron, me dijeron, Cristian, quisiera colaborar, y les dije, envíanos su trabajo y pasará por los filtros necesarios para su posible publicación. Agradecer a todos los autores presentes en este número. También agradecer a Víctor Casallo, el doctor Víctor Casallo, porque él es el que siempre está motivando a que la revista siga en pie, a que la revista siga siendo parte esencial y que cada año se vuelva ya parte primordial, un engranaje primordial en la Escuela de Filosofía de la Ruiz. Es muy especial. 5 años, son 5 años, es un número muy especial. Empezamos, recuerdo, valga la redundancia, hace 5 años con la doctora Soledad Escalante, a quien también va mi agradecimiento y mi saludo. Empezamos con la doctora Soledad Escalante, empezamos también con pocos escritores, diríamos, con pocos colaboradores, pero iniciamos el primer número de Metanoia. Recuerdo esa presentación, que también fue muy especial. Estuvo Bernardo Aur, estuvo el profesor Roberto Rubio, de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, y varios profesores más que
nos acompañaron en el momento previo a la fundación de la revista, ¿no? El profesor David Villena, el profesor Gonzalo Gamio, a varios profesores de la Escuela de Filosofía de la Ruiz que nos daban sus ideas, ¿no? Sus aportes, nos decían, vayan pidiendo esto, pueden ir creciendo de este modo, y etcétera, etcétera. Y ha sido un proceso largo, es un proceso largo, es un proceso bastante ambicioso que toda escuela de filosofía necesita tener estos espacios de difusión de ideas. Mi agradecimiento también a Lucía, porque Lucía es una pieza muy importante en nuestro equipo. Ella es la que coordina con los autores, coordina con los escritores, coordina con nosotros. Es parte importante de nuestra red, de nuestro equipo de Metanoia. Y definitivamente este número 5 es especial ya sabemos todos, por las circunstancias que estamos pasando a nivel mundial. Creo que la pandemia, lo digo en la introducción, nos ha desvelado nuestras grandezas y también nuestras miserias. Nos está, desgraciadamente, nos está mostrando cuán humanos somos, ¿no? He aquí el hombre, ¿no? Como diría, he aquí el hombre, he aquí el ser que puede ser tan divino y a la vez tan demoníaco, tan malo. En medio de esas circunstancias, ha sido muy difícil, es muy complicado, y uno se pregunta, ¿qué puede decir la filosofía? ¿Qué pueden decir los filósofos? ¿Qué pueden decir los pensadores, los intelectuales? Y creo que podemos decir mucho. Y estamos en la obligación de decir mucho. Mediante esta visión, o mejor dicho, teniendo en cuenta esta idea, es que se lanzó la convocatoria para el número 5, y seguramente, con mucha seguridad, también será parte de la visión, de la perspectiva para el número 6, quién sabe, para el número 7. Bajo este esquema, bajo esta idea general, se hizo la convocatoria y hemos recibido realmente una muy buena cantidad de aportes. Este número se fue seleccionando, se fue pasando por unos filtros, evaluaciones y recomendaciones, y al final quedaron una serie selecta de trabajos que se juzgó en equipo que deberían conformar el número 5 de la revista Metanoia. Y en el Perú ahorita, los que estamos presentes, sabemos que es mucho más especial todavía por la situación política que estamos viviendo, y que a cada hora que pasa la velocidad y la adrenalina crece. Entonces, quiero agradecer a todos los autores, a los que están presentes aquí también, a Edgar, a Alan, agradecerles por su colaboración. He leído cada uno de sus escritos, muy interesantes, sus posturas muy sugerentes. Obviamente uno lo lee como filósofo y siempre va a tener muchas preguntas por hacer. No es una entrevista, no les voy a entrevistar, no les voy a preguntar por qué dicen esto, por qué dicen lo otro. Más bien lo que me gustaría, y creo que esto es parte del diálogo, es que nos comenten, obviamente, parte de la producción que ustedes están publicando en este número 5, ¿no? Agradecerles a todos los que están también siguiéndonos ahorita en la sala, en Zoom, invitarles, hacerles la invitación nuevamente a que nos envíen sus reflexiones,
que tengan escritos a los estudiantes de todas las universidades que nos están escuchando en este momento, que nos están viendo en este momento, el de Red Aushal, están bienvenidos todos. En breve nosotros estaremos haciendo la convocatoria para el 6º número e ir creciendo, e ir dando pasos cada vez también formales, en el sentido de ir ya indexando también la revista, porque ya un 5º número es un 5º número, o sea, ya es una cosa un poquito más serio, ya tiene que ser un poquito más, ya estamos creciendo, ya estamos expandiéndonos, y tenemos que seguir a ese ritmo. Agradecer a Lucía, muchas gracias, a Víctor, a los autores nuevamente, y por ahora esas son mis palabras. Bueno, quisiera escuchar a los autores. Lucía, ¿tendrás alguna acotación? Dar paso quizás a los que ya a los autores que están aquí presentes. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, sí, quisiera informar primero que lamentablemente una de nuestras invitadas, Sandra Pamela Canchari, no va a poder asistir por motivos de fuerza mayor. Así que vamos a continuar la presentación en primer lugar con Alan Hernández. Alan Hernández Marcelo es bachiller por la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. En el 2019 ha publicado una reseña en la revista Aporía sobre el libro de Christian Dupont titulado Phenomenology in French Philosophy, Early Encounter, y otra en la revista Disputatio sobre la edición castellana de Fenomenología y Filosofía Religiosa, estudios sobre la teoría de la conciencia religiosa del filósofo Jan Herring. Sus intereses se centran en la fenomenología de Husserl, la fenomenología de la religión y el realismo contemporáneo. Su artículo se titula El origen de la fenomenología de Husserl y la superación del psicologismo. Adelante, Alan. Muy bien, gracias Lucía por el pase, por la presentación, y agradezco la cordial invitación a esta presentación del 5º número de la revista Metanoia. Recuerdo con entusiasmo su primera aparición cuando yo todavía era estudiante de esta universidad, y me da mucho gusto que se haya mantenido ese entusiasmo y compromiso por la divulgación filosófica. Ahora soy colaborador de este número con un artículo titulado El origen de la fenomenología de Husserl y la superación del psicologismo. Y quiero comenzar mi exposición sobre mi texto diciendo algunas cuestiones preliminares. La primera de ellas es sobre el título. Y en efecto, mi texto muestra el proceso de configuración de la fenomenología de Husserl como un intento de superación del psicologismo. Pero esta superación de la que hablo es solo parcial. ¿Por qué solo parcial? Para quienes han tenido contacto con la filosofía de Husserl, sabrán que el texto fundacional de la fenomenología es Investigaciones Lógicas. Y este texto está dividido en 2 volúmenes. El primero, titulado Prolegómenos a la lógica pura, y publicado en 1900, y el segundo, Investigaciones para la fenomenología y teoría del conocimiento, en 1901. Entonces, mi artículo se detiene en el primer volumen. Es por eso que hablo de una superación parcial, porque el artículo se refiere sobre todo a la noción de lógica del psicologismo y no tanto a al sentido epistemológico de este, que es abordado por Husserl en el segundo volumen de Investigaciones Lógicas y que en su conjunto sería o representaría la superación total. Eso es como cuestión preliminar, como la cuestión preliminar primera. Y como segunda cuestión preliminar, se refiere a mi atención en el joven Husserl, es decir, desde su llegada a Halle en 1887 hasta la publicación
del primer tomo de investigaciones lógicas en 1900. Este escenario supone para Husserl dejar atrás una etapa de joven estudiante y trasladarse o transitar hacia una etapa más productiva. Durante estos años en Halle, de 1887 hasta 1901, Husserl trabajó en sus primeros escritos. El primero de ellos es su escrito de habilitación titulado Sobre el concepto de número. El segundo escrito es su primera obra, en realidad, Filosofía de la aritmética, y la tercera obra es la que daría inicio a lo que se conoce como fenomenología, es decir, investigaciones lógicas. Estas tres publicaciones resultan imprescindibles a la hora de comprender el progreso en la formación de la filosofía de Husserl, que va desde la proximidad con el psicologismo, pasando por la recuperación de la lógica, hasta la exposición de un proyecto fenomenológico que integra tanto el aspecto lógico como el psicológico del conocimiento humano. Hasta allí las cuestiones preliminares. Ahora sí paso a la cuestión de fondo. Y voy a explicarlo siguiendo este esquema. Primero, la proximidad de Husserl con el psicologismo. Luego, como punto número 2, la ruptura con ese proyecto psicologista y, como tercer punto, la superación. Entonces el esquema se articula de la siguiente manera: la proximidad, la ruptura y la superación. Pero antes de pasar a ese esquema, quiero exponer brevemente qué cosa se entiende por psicologismo, ¿no? El psicologismo, según lo reconoce el propio Husserl, es una posición dominante durante la segunda mitad del siglo XIX que integraba varias posturas, pero que vamos a resumirla aquí en una idea básica. Y la idea básica es la siguiente: la identificación entre el objeto de la lógica y la experiencia psicológica. Es decir, los objetos de la lógica, como el principio de no contradicción, o de las matemáticas, incluso, como los números, tenían su origen en los procesos psíquicos mediante los cuales llegamos a ellas. Es una especie de reduccionismo de los objetos de la lógica a la psicología, o de manera inversa, un construccionismo de estos objetos lógicos a partir de la experiencia psíquica. Ahora sí paso al punto número 1, la proximidad. ¿Cómo es que Husserl es próximo, ¿no?, o es cercano a esta posición psicologista? Y la respuesta es que en sus dos primeros escritos existe una proximidad con el psicologismo. En 1884, Husserl publica su escrito de habilitación titulado Sobre el concepto de número, Estudios psicológicos, ¿no? Ese es el subtítulo. Y el objetivo fundamental de este texto es explicar la base psicológica sobre la cual se forma el concepto de número. Para Husserl, dos elementos constituyen el concepto de número: el concepto de asociación colectiva y el concepto de algo. Entonces, estos dos conceptos están íntimamente relacionados y no se dan el uno sin el otro. El primero, que es el de la asociación colectiva, se encarga de la combinación de los contenidos concebidos arbitrariamente. Y el segundo, el concepto de algo, es el contenido tomado como un todo en su unificación. Entonces, estos dos conceptos, evidentemente, se dan a partir de un acto psíquico, de una reflexión. Y en ese sentido, Husserl adopta una perspectiva según la cual la fundación del concepto de número reside en los actos psíquicos que la reproducen. 4 años después, en 1891, Husserl publica su primera obra, Filosofía de la aritmética. Y la novedad de esta obra respecto al primer escrito es la introducción de lo simbólico. Filosofía de la aritmética está dividida en dos partes. La primera parte es básicamente una reproducción del escrito de habilitación. Pero la parte novedosa es la segunda. Es justamente el tránsito de la representación intuitiva hacia la representación simbólica. ¿Y por qué es importante o por qué es necesario para Husserl introducir lo simbólico a la hora de constituir el número? Porque nuestra capacidad psíquica nos impide representarnos todos los números, sobre todo los números mayores. Entonces,
Por un lado, se sustituye el concepto general de número por el de signo o por el de representación simbólica. Y por otro lado, se reemplazan las actividades psíquicas por las operaciones matemáticas, ¿no? Las 4 básicas, por ejemplo, suma, resta, división y multiplicación. A pesar de que se evidencia esta apertura hacia lo simbólico en filosofía de la aritmética, en ambos casos, es decir, tanto en el escrito de habilitación como en filosofía de la aritmética, no queda clara la independencia del contenido respecto de los actos psíquicos, ¿no? Entonces, las investigaciones de Husserl en estos 2 primeros escritos todavía se siguen moviendo en el ámbito de la psicología. De filosofía de la aritmética, hubo un cambio en la dirección filosófica de Husserl, influenciado por algunos personajes de manera directa e indirecta, ¿no? Lo cual va a propiciar una ruptura, ¿no? Y aquí pasó al punto número 2, a la ruptura con el psicologismo. Por un lado, tenemos la reseña crítica de Frege a Filosofía de la Aritmética de Husserl en 1894. En torno al debate psicológico de la época, Frege asume una postura crítica contra el psicologismo y propone que tanto el conocimiento matemático como el conocimiento en general se funden en una lógica. El autor de la reseña le reprocha a Husserl haber considerado que los conceptos matemáticos deban su existencia a los actos psíquicos del sujeto. Y es probable que esta reseña crítica de Frege le haya servido a Husserl para darse cuenta, o digamos, no para darse cuenta, sino para confirmar la posición hacia la que Husserl ya se estaba moviendo después de haberse dado cuenta él mismo de los errores de filosofía de la aritmética. Por otro lado, encontramos otras influencias que se producen de una manera, de un conocimiento impersonal de algunos autores a través de las lecciones de los maestros de Husserl. Y en este grupo encontramos a Bolzano y a Lotze, ambos vinculados a la lógica. Uno de los principales textos de Bolzano es Teoría de la Ciencia, y en este texto él propone lo que denomina una lógica pura, es decir, una teoría de la objetividad independiente de la mente. Entonces, la lógica pura permite establecer una separación entre psicología y lógica. Hermann Lotze es otro de los referentes de Husserl de esta época, cuya influencia va a motivar su giro lógico. Lotze rechaza la idea según la cual el origen de los conceptos se deba a un acto psíquico. Esta postura es similar, como acabamos de ver, a la planteada por Bolzano y también por Frege. Entonces, siguiendo esta línea de interpretación sobre la génesis de los conceptos, Lotze se aleja del psicologismo imperante de la época. Entonces, las figuras de Frege, Lotze y Bolzano van a permitir a Husserl alejarse del psicologismo de sus 2 primeras obras y transitar hacia una propuesta propia, ¿no? Y la superación de esta noción psicológica de la lógica se da a través de la propuesta de una lógica pura, ¿no? Es decir, de una lógica formal y sin aditivos psicológicos. Y en ese sentido es lógica pura. Esta nueva lógica es expuesta en el primer volumen, Investigaciones Lógicas, prolegómenos a la lógica pura. Y aquí paso al tercer punto, que es la superación. El punto de partida de Husserl en su crítica al psicologismo es el debate entre psicologistas y antipsicologistas. La controversia se origina porque ambas partes tienen una concepción distinta de la lógica. Por un lado, los antipsicologistas consideran a la lógica desde su carácter teórico, pero lo teórico lo vinculan con lo normativo. Consideran que la lógica es la disciplina que establece cómo se debe pensar. En cambio, los psicologistas defienden la idea de la lógica como una tecnología de la psicología que muestra cómo se piensa efectivamente. Entonces, para Husserl, la manera en la que se tiene que superar el psicologismo es a través de una lógica puramente formal e ideal. Y es por eso que critica la concepción psicológica de la lógica y encuentra varias inconsistencias. La primera es que
la psicología solo puede fundar reglas probables y a posteriori, puesto que su fuente proviene de la experiencia. La psicología es una ciencia empírica. Y esto contradice el sentido mismo de la lógica, pues la lógica busca leyes exactas y a priori. Sin embargo, la consecuencia más, más grave que encuentra Husserl es que el psicologismo conduce a un relativismo. Husserl considera que el psicologismo es una especie de relativismo, un relativismo como un antropologismo. ¿Qué quiere decir esto? El antropologismo sostiene que toda verdad tiene su origen exclusivo en la constitución de la especie humana y sin ella no habría ninguna verdad. Entonces, estos son algunos de los problemas que encuentra Husserl para poder fundar la lógica en la psicología. Y finalmente, entonces, hace la propuesta de una lógica pura y eleva esta lógica pura al nivel de una teoría de la ciencia. ¿Por qué? Porque sin ella, porque la lógica contiene todas las condiciones formales e ideales sin las cuales no podría existir ninguna ciencia. Entonces, lo que Husserl hace es invertir el sentido del psicologismo. En vez de que la psicología funde la lógica, es más bien la lógica la que es el fundamento de todo el aparato científico, de todo el edificio científico. Y es por eso que la lógica, según Jocelyn Benoist, la lógica pura se convierte en la reina de todas las ciencias, ¿no? El reinado de la lógica pura. Y para terminar, con esto termino, he aquí el recorrido entonces que transita Husserl hacia la obra que lo encumbraría en la historia de la filosofía. La publicación de investigaciones lógicas puede considerarse como el acto fundacional de la fenomenología, puesto que en el itinerario del propio Husserl supone una toma de postura firme frente a sus anteriores enfoques en torno al conocimiento humano vinculados al psicologismo. Muy bien, eso es todo. Gracias por su atención. Bien, gracias, Alan. Ahora le damos pase al padre Edgar Enrique Velázquez Camelo. Él es licenciado en Filosofía y Letras en la Universidad Pontificia Bolivariana. Es egresado de la Pontificia Universidad Javeriana de la Facultad de Teología. Entre sus publicaciones recientes se encuentran los artículos Elogio a lo simple en tiempos del consumismo y el capitalismo informacional, la revista Ciencias y Humanidades en el 2019. Los ejercicios espirituales, aproximación desde Michel Foucault y Frances Torralba, en la revista de Filosofía de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y en el 2020 publicó Pensar en el sentido de la vida. El sentido de la vida es la revista de la filosofía UIS. Y Visita del Papa Francisco a Colombia, desafíos de Puebla aún abiertos en reflexiones teológicas. Su artículo se llama La crisis actual como posibilidad existencial para retomar la pregunta por el ser. Adelante, Edgar. Muchas gracias, Lucía, y un saludo muy especial para Cristian, director de la revista, para el profesor Víctor Casallo y para Alan Hernández también un saludo en este momento del lanzamiento de la revista número 5 de Metanoia. Y quisiera empezar pues diciendo que, si me permiten la palabra, una diosidencia o coincidencia, Husserl y luego su discípulo Heidegger, que es el autor principal de este artículo que voy a exponer a continuación. Para algunos preliminares acerca del título, pues Heidegger en el Ser y el Tiempo, él plantea al principio de su obra que la pregunta por el ser ha caído en el olvido, y apoyado en otros autores como Francesco Torralba, también el mismo Heidegger en Serenidad y en otros autores, he pensado que la crisis actual es una posibilidad existencial para retomar la pregunta por el ser. Si ha caído en el olvido, como el mismo Heidegger lo explica en su obra,
como una crítica al positivismo científico, a la lógica de la modernidad, como diría Horkheimer, y esa lógica que excluye o, digámoslo así, va en contra de lo que es el ser humano y se enaltece esa lógica de la opción, del consumo, que son las consecuencias que ya nosotros sabemos. Entonces, el artículo se divide en dos partes. Quisiera presentar cada una de las partes con el desarrollo temático. Como ya dije, el autor principal es Heidegger, con su obra El ser en tiempo. También está referenciada la locución de 1955 de Serenidad, y apoyado con otros autores, también el Papa Francisco, Habermas, y bueno, en esta discusión que nos permite hacer este tiempo, como ya lo decían al principio de la transmisión, un tiempo también de crisis, de incertidumbre, y más ahora como se está viviendo en Perú antes de las elecciones. La primera parte tiene por título La constitución del ser ahí desde la estructura fundamental del cuidado. Y quisiera decir que Heidegger nos dice en la primera parte de la obra El sí y el tiempo que todos nos movemos en cierta comprensión del ser, aunque eso no quiera decir que todos participemos de una comprensión auténtica del ser. Por eso es importante, y ya vamos a entender qué es auténtica, que él lo relaciona ya en la segunda parte con la experiencia de la muerte. Esa comprensión auténtica del ser me va a llevar a entender lo que es el sentido de mi vida. Aquí algunos autores han dicho que Heidegger se podría considerar un existencialista, sin embargo, pues esto hay diversos puntos de vista y se puede diferir al respecto. Y con esta comprensión que tenemos del ser, ya sea vaga o completa y auténtica, también asistimos a lo que podríamos llamar el caso del pensamiento reflexivo, el pensamiento meditativo, o como diría Francesco Ralba, del cultivo de la inteligencia espiritual. Y si asistimos a ese ocaso del pensamiento reflexivo, es debido precisamente al olvido de la pregunta por el ser, porque hemos puesto en lugar del ser, de la esencia del ser humano, otro tipo de discurso materialista, consumista, del sistema ideológico contemporáneo. ¿Qué dice Heidegger acerca del cuidado de sí? Más adelante voy a hacer una diferencia entre autocuidado y cuidado de sí, que lo podemos rastrear con Michel Foucault. ¿Qué es cuidado de sí? Es preservación responsable de la propia vida, y por eso él va a hablar de una vida auténtica, esa vida auténtica que cuando ya está hablando de la experiencia de la muerte que le corresponde a cada ser ahí, cuando llegue el final de la plenitud, la totalidad del ser, en la experiencia de la muerte, habrá la satisfacción, podríamos decir, de una experiencia vivida en este mundo. También del cuidado del otro, y aquí colocamos a otros autores a dialogar que eso significa el cuidado de sí, porque yo hago parte de este mundo con otros y de esa manera participo de mi vida y de los otros en relación con las dinámicas del mundo actual. Y como diría Habermas en uno de sus escritos, con la naturaleza como sujeto emergente en la actualidad. Llama la atención, y en el artículo está citado lo que nos dijo el Papa Francisco en la bendición cuando inició la pandemia, y bueno, cuando ya la pandemia más bien era mundial, por decirlo así, en el mes de marzo del año pasado, cuando nos decía que todos, como mundo, como sociedad, hacemos parte de esa misma comunidad, y él utiliza la imagen de la barca para darnos cuenta de que todos, incluidos los seres vivos digámoslo así, los animales, la naturaleza, hacemos parte de esta crisis que tenemos que salir adelante. Eso es el cuidado de sí, cuidado responsable de la propia vida, cuidado del otro y cuidado de la naturaleza, del medio ambiente. Eso como primera parte del artículo.
Ya Heidegger, en la segunda parte del Ser y el Tiempo, nos habla del fundamento ontológico existencial del ser ahí. ¿Y cuál es ese fundamento ontológico existencial? Es la temporalidad. Y esto lo vamos a comprender en algunos desarrollos que hace Heidegger en la segunda parte del Ser y el Tiempo. En primer lugar, en la experiencia de la muerte como totalidad. El ser ahí experimenta la plenitud de su existencia en la experiencia de la muerte. Y aquí hay que decir una cosa, y él mismo lo aclara: no, nadie puede morir por el otro, porque a cada uno le corresponde la muerte. Y es en esa experiencia de la muerte como se da la plenitud, la totalidad de la existencia en este mundo. Y por eso la pregunta por la muerte está muy unida a la pregunta por el sentido de la vida. Y el sentido de la vida está ligado a lo que él mismo propone como la vocación, que es atender a la llamada de la conciencia que acontece en el interior del ser ahí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfrentar, digámoslo así, las cuestiones fundamentales de la pregunta por el ser ahí, el sentido de su vida y de qué manera, de qué forma está llevando su existencia en este mundo. También se comprende la temporalidad del ser ahí desde la cotidianidad, y ya vamos a hablar más adelante con relación a las experiencias que hemos vivido antes en plena pandemia y lo que podríamos llamar ahora diversas experiencias de la pandemia, porque no todos tenemos la misma experiencia en este momento, algunos en confinamiento todavía, otros ya retomando una cierta normalidad, ¿no? Y por último, también habla Heidegger en la segunda parte de El ser y el tiempo del carácter histórico de la existencia humana. Y este carácter histórico ligado a la macrohistoria, es decir, los grandes acontecimientos mundiales, y las microhistorias, podríamos llamarlos así, de cada ser ahí, que es en cada caso nosotros mismos. Entonces, es ahí en ese escenario podemos comprender la propuesta de Heidegger en El ser y el tiempo para entender la propuesta que quiero hacer en el artículo, que esta crisis actual es una posibilidad existencial para retomar la pregunta por el ser. En esta primera parte del artículo, pues se hace con mayor detenimiento lo de la propuesta de Heidegger. Quisiera pasar ya a la segunda parte, que es la parte propositiva, por decirlo de alguna manera. En la segunda parte de este artículo se habla ya de la crisis actual, y en primer lugar quisiera hacer una distinción de lo que significa cuidado de sí y autocuidado. Quiero hacer una advertencia aquí, y es que esta distinción no está en el artículo, porque es una noción que luego de haber escrito el artículo, haberlo mandado a la evaluación, pues leí en otro artículo sobre un estudio acerca de Michel Foucault, acerca de lo que nos están pidiendo las entidades gubernamentales acerca del autocuidado y lo que propone Foucault acerca del cuidado de sí. Y es que el autocuidado se ocupa de los asuntos externos, es decir, el cumplimiento de ciertos protocolos para la preservación de la vida. Yo digo los que aquí en Colombia y en el municipio donde estoy están muy fuertes, que es el distanciamiento, el uso del tapabocas obligatorio y la desinfección. Estos tres protocolos que podríamos ubicar en la parte del autocuidado. Ahora, ¿qué es el cuidado de sí? El cuidado de sí no excluye estas prácticas externas, sino que además de eso incluye el fomento de prácticas espirituales. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a notar la diferencia entre cuidado de sí y autocuidado, que el cuidado de sí no solo se ocupa de las cosas externas, sino que también se ocupa del cultivo de la vida espiritual, de la vida interior. Y en la hermenéutica del sujeto, en las prácticas espirituales rastreadas por Michel Foucault en la primer y segundo siglo de la era cristiana,
Ahí donde uno se va a dar cuenta qué prácticas espirituales propone él, que es el silencio, la meditación, la escucha y la lectura, también el examen de conciencia, el examen matinal, la ascética filosófica, y estas prácticas espirituales que pueden ayudar a enfrentar la crisis y hacer que la pregunta por el ser se pueda retomar. Entonces pensemos, y yo sé que muchos de nosotros hemos conocido a alguna persona que ha sufrido de alguna depresión, de alguna dificultad que se ha vivido en esta época, para darnos cuenta de que es importante no solo cuidarnos externamente, sino también el cultivo de la vida espiritual, la vida interior. Y para ello es importante fomentar, aquí yo me baso en Francesco Ralba, que es un filósofo español, acerca del cultivo de la vida espiritual. Y en 4 aspectos lo desarrollo. En primer lugar, la muerte y la experiencia de la pandemia. La muerte se puede convertir en la oportunidad para suscitar el pensamiento reflexivo. Si antes hablábamos del caso del pensamiento reflexivo con Heidegger, actualmente podemos suscitar ese pensamiento reflexivo y filosófico. Hans King, que en estos días pues, se conmemora o se recuerda por su fallecimiento, hablaba en uno de sus libros acerca de la sociedad de la vivencia, que excluye la pregunta por la muerte, y de la mano a la exclusión de esa pregunta va también la del sentido de la vida. Por eso, ante las abrumantes cifras que los medios de comunicación constantemente nos están bombardeando de la pandemia, hay una oportunidad para suscitar pensamiento reflexivo y de esa manera la pregunta por el ser. Una segunda instancia es el tema de la vocación desde la propuesta de Heidegger de Ser el Tiempo y relacionado directamente con la pregunta por el sentido de la vida. Heidegger dice que es en el silencio donde acontece la voz interior. Y esta voz interior, que no la podemos llamar como, pues simplemente como una revelación, sino también como ese escuchar lo que hay dentro de nosotros, la verdad que cada uno de nosotros es en este mundo. Y de esa manera, en el silencio, podemos también reconocer el sentido de cada una de nuestras vidas. Pensemos, tal vez ya no ahora, pero pensemos al inicio de la experiencia de la pandemia, ¿cuántos de nosotros en el confinamiento vivimos experiencias de silencio? Y este silencio que a veces nos exige de cada uno de nosotros la respuesta a las preguntas y a las indagaciones que suceden en nuestra vida. Y tercero, la cotidianidad, y aquí coloco tres, por decir las palabras, la cotidianidad que se vivió en aislamiento, que fue sobre todo la primera parte de la pandemia, también la experiencia del confinamiento, es decir, cada uno en sus casas, y pongo aquí en esta exposición como una pregunta, ¿y la nueva normalidad? Entonces, la experiencia de la cotidianidad del ser ahí, como lo dice Heidegger, es el conjunto de ahoras que constituye la experiencia, la vivencia de cada uno de nosotros en este mundo. Y si nos preguntamos por el conjunto de ahoras que vivimos en la actualidad, pues nos damos cuenta de que esta nueva normalidad también tiene que procurar esa cultura del cuidado, el cuidado de sí, que no podemos descuidar las prácticas espirituales, porque de no hacerlo, pues estaría en detrimento de lo que es en Heidegger la vida auténtica. Y por último, para terminar, el carácter histórico, y coloco en el artículo una vida sin memoria. Entonces, ahí en esa parte, aunque no se profundiza y no se desarrolla de manera suficiente, nos damos cuenta de que no estamos lejos de crisis a nivel mundial y también crisis en lo local. No estamos lejos de las guerras mundiales, de los totalitarismos en Latinoamérica. En concreto, aquí en Colombia no estamos lejos de toda la experiencia de violencia. O sea, todas esas crisis que hemos vivido como sociedad, y parece que fuimos una sociedad sin memoria.
Y aquí pues queda el reto educativo, por decirlo de alguna manera. Yo soy salesiano de Don Bosco, no lo dije al principio, pero aquí va el reto educativo para que nos demos cuenta de que la transmisión de la tradición, de la historia, de la memoria, también es garantía para que los aprendizajes de las anteriores crisis, que no estamos lejos, como digo, nos sirvan para afrontar estas dificultades que vivimos como sociedad. Y todo esto, ¿para qué? Para crear, fomentar e impulsar esa cultura del cuidado que es muy decadente, sobre todo, lo hablo aquí desde el contexto colombiano, una cultura del cuidado que no es fuerte, que nos cuesta cuidarnos, que nos cuesta preocuparnos por el ser, por fomentar los espacios para resolver la pregunta por la inquietud de sí, y eso que va en detrimento pues de todo lo que es el ser humano, ¿no? Porque lo espiritual no está simplemente ligado a la parte religiosa, sino que lo espiritual constituye al ser humano, constituye la experiencia del hombre, del ser humano, de la persona en este mundo. Muchas gracias por la atención y la oportunidad de poder compartir esta reflexión tanto ahora como en la publicación. Muchas gracias, Edgar. Ahora, no sé si tenemos alguna pregunta por parte del público. Pueden levantar la mano. O pueden escribir su pregunta también al chat, ¿no? Estamos dentro de la hora todavía. O creo que podemos ir ya cerrando nuestra reunión. Bueno, para ya ir... Me parece que hay una pregunta en el chat, disculpen. Sí, hay una pregunta. Pregunta, dice, ¿el autor Alan Hernández ha realizado algunos otros trabajos respecto a la fenomenología de Husserl? Bueno, sobre la fenomenología de Husserl, específicamente vengo desarrollando todavía mi tesis de licenciatura, que es justamente acerca del sentido realista de la fenomenología de Husserl de las investigaciones lógicas, ¿no? Lo que trato de plantear allí en esta tesis es sobre todo un sentido distinto al que normalmente nosotros pensamos en fenomenología, después de que Husserl evidentemente haya realizado este giro hacia la fenomenología trascendental, ¿no? Entonces, yo trato de pensar la fenomenología de investigaciones lógicas como un sentido que también es propio de la fenomenología, y es por eso que vengo trabajando sobre los primeros escritos de Husserl, que conducen justamente a investigaciones lógicas, para ver que en el origen de la fenomenología hay un sentido realista que después, digamos, no es que se haya perdido completamente, pero que ha cobrado otro matiz con el tema de la fenomenología trascendental. Es decir, Husserl abrió el panorama hacia otros estudios, ¿no? Como el de la conciencia en general o el del mundo de la vida, ¿no? Que hicieron olvidar un poco ese sentido realista de la fenomenología de investigaciones lógicas que se encuentra en el origen. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Si me permites, Lucía, me ha interesado mucho la presentación de Edgar ahora como
con esta actualización que ha hecho, ¿no? Y además en el contexto que he mencionado, no solo en nuestro continente, sino en el Perú, las elecciones, a mí, cuando Heidegger, ¿no?, plantea y habla del cuidado, ¿no?, la cura en la primera traducción de Ser y Tiempo, claro, lo hace desde la conciencia, o más que la conciencia en Heidegger, la constatación de que este proyecto de la racionalidad moderna, ¿no?, de esta razón más bien teórica y que se olvida que estamos en el mundo, ya en realidad se ha agotado, ¿no? Entonces es necesario recuperar la pregunta por el ser, pero se recupera desde este sentimiento de pérdida propio de la modernidad. Entonces yo me pregunto si en nuestra experiencia en Colombia, en Perú, con nuestras tradiciones que no se han roto en la modernidad, ¿no? Pensábamos que iban a desaparecer nuestras culturas, nuestras creencias religiosas, nuestros ritos, etcétera. Y como Edgar ha planteado, me parece muy, muy bien y urgentemente, necesitamos recuperar ese cuidado, ese sentido de cuidado que nos orienta en el mundo. Pero ¿puede decirle algo a este cuidado nuestras tradiciones culturales, nuestras tradiciones religiosas, que al parecer no se han caído como las tradiciones con las que dialogaba Heidegger? Sí, pues gracias y bueno, si suena de pronto las campanas que están ahorita a punto de celebrar misa, pero curiosamente o coincidencialmente estoy ahorita leyendo un texto acerca de Horkheimer, la justicia. Bueno, ahorita no recuerdo bien el nombre del libro, pero habla sobre el clamor de la justicia, habla precisamente de esa lógica de la modernidad que va en detrimento pues de lo que puede ser el ser humano, de lo que es el ser humano en cuanto a ser religioso. Llama la atención que él pues resalte esa parte. Y con Heidegger hablando del carácter histórico, las tradiciones culturales y lo que su merced dice de Colombia y Perú, llama la atención que nosotros, ya hablando de lo que es nuestra identidad cultural, pues también se favorece desde las tradiciones culturales el fomento del cuidado de la vida. Habría que, ya sería el reto, rastrear cuáles son esas expresiones de nuestras culturas para el cuidado de la vida. Yo solamente hablo de una experiencia que tuve hace 2 años hablando con unos comunidad indígena donde el nacimiento del río Magdalena, y ellos decían todo este discurso del cuidado de la tierra, el cuidado de la tierra como madre, del cuidado de nuestra vida, de que somos parte de la totalidad de lo que es el mundo, que no es el mundo de Heidegger, pues como lo él presenta, pero sí hacemos parte de ese mundo que dice el Papa Francisco, que es la casa común. Entonces, cómo ese pensamiento ancestral, por decirlo así, nos puede ayudar a tomar conciencia de que hacemos parte de la comunidad humana, de que tenemos que romper nuestras barreras, superar la lógica que nos ha impuesto la modernidad y darnos cuenta que es importante reivindicar el discurso del ser, la pregunta por el sentido de la vida. Entonces, queda un reto muy grande y queda como esa veta abierta de cómo eso se puede hacer desde el pensamiento ancestral de las culturas, digámoslo así, si lo he entendido bien, autóctonas de los pueblos latinoamericanos, que sí hay esa conciencia y deberíamos potenciarla y enriquecerla mucho más. Gracias. Gracias. Si no hay alguna otra pregunta, entonces pasamos a dar las últimas palabras de agradecimiento. Cristian. Bien, muchas gracias, Lucía. Agradecer nuevamente a todos los que han colaborado. Quiero hacer una breve mención de la lista de autores de este número 5, número muy especial de Metanoia. Tenemos a Salvador Romero Ayala, con el trabajo titulado La enfermedad saca lo peor de nosotros, repensar una filosofía de vida frente a la actual pandemia del COVID-19, que es
un trabajo también muy interesante. Hubiese sido ideal tener a todos los autores hablando en una mesa redonda, pero bueno, por cuestiones de tiempo a veces es un poco complicado. Tenemos también el trabajo de Sandra Pamela Canchari Chunga, la justicia social en el contexto del coronavirus, desde el pensamiento de Nancy Fraser, también muy interesante. Tenemos el de Sima Harari Cheja, el trabajo titulado ¿De por qué estamos aburridas? Una reflexión sobre la experiencia del aburrimiento en el espacio y tiempo del capital. Trabajo también bastante interesante, bastante sugerente. Tenemos el trabajo de Dani Eric Cruz Guerrero, Aristóteles y el surgimiento del método experimental, un trabajo donde Dani da una lectura muy interesante sobre el famoso método experimental de Aristóteles y Dani le da una interpretación también platónica, neoplatónica, muy interesante. En nuestros días son temas que se siguen discutiendo, se siguen hablando, se siguen abriendo nuevas perspectivas. Tenemos el trabajo de Dani, ya lo dije, el de Ronald Rico Sandoval, Fundamento Estético de las Imágenes en la República de Platón. Es curioso, ¿no? En momentos de crisis siempre recurrimos también no solo a nuestros referentes contemporáneos, sino también es bueno recurrir a nuestros referentes clásicos. Tenemos el trabajo de Alan Hernández, que nos acaba de compartir un resumen de su investigación, de Edgar Velázquez también, que nos acaba de compartir, y el trabajo de Pablo Rojas Olmedo, el problema de la demarcación, representación humana y ensamblaje asambleario en Judith Butler. Este es el conjunto de articulistas que en este número se presentan. Por favor, vayan a la página web de la universidad, entren a la página web de la facultad y ahí ustedes pueden bajar la revista, leerla, compártenla, rebótenla, comenten, critiquen, todo es bienvenido siempre que sea alturado, obviamente, ¿no? Y también hay una reseña hecha por Julio Silva Céspedes, de los autores Edgar López, Ángela Niño y Bernardo Tovar. El título de este libro es Claves de la Justicia desde América Latina. Como ven, es una revista bastante amplia, bastante sugerente. No nos centramos en una sola línea editorial. Al contrario, la filosofía precisamente es ese mosaico de voces, ese mosaico, esa variopinta exuberancia, digamos, de posturas, de ideas, pero que finalmente tiene un horizonte que es el ser humano, ¿no? Muchas gracias a todos ustedes. Víctor, no sé si tienes algunas palabras ya de despedida o en todo caso cerraríamos. Gracias. Solamente, nuevamente dar las gracias, invitarles, como ha hecho Cristian, a cada uno, a cada una, anímense a participar, a preparar sus textos, con mucho gusto. Además, no solamente vamos a enviar la convocatoria, sino esperamos también quizás dar alguna suerte de acompañamiento a los articulistas, las articulistas que quieran participar. Y solamente, bueno, cerrar deseándoles que estén bien, cuidándose mucho, y para quienes estamos en Perú, pues que este sea un fin de semana en que nos comprometamos con nuestro país. Gracias a Colombia, gracias a quienes nos están acompañando desde la Red Aushal de Filosofía. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Gracias.